Hola a todos, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy de la Cátedra de Anatomía Humana en el Rote Cabeza y Cuello. El tema que vamos a ver hoy es región temporal, región infratemporal, región masseterina y nervio trigémino. A manera de introducción, podemos decir que en el caso de la región temporal, vamos a estudiar su situación, los límites que presenta y su constitución anatómica. Por otro lado, vamos a estudiar la fascia temporal, el músculo temporal, la forma que presenta, su situación, sus inserciones y sus acciones. También vamos a ver las relaciones que presenta el músculo temporal con los vasos y nervios superficiales y profundos. En la parte que corresponde a la región infratemporal o pterigomaxilar, vamos a estudiar la situación de esta región, las paredes que presenta, su constitución anatómica, la fosa pterigopalatina, la situación donde se encuentra esta fosa, las paredes que presenta, su constitución anatómica, el contenido de las celdas medial y lateral, los músculos pterigoideos medial y lateral, la forma, el trayecto, la situación, las inserciones, las acciones que presentan estos músculos y también la fascia interpterigoidea. También en esta región infratemporal o pterigomaxilar vamos a incluir el estudio de los vasos maxilares, vamos a estudiar su origen, las relaciones que presentan, el trayecto que tiene, sus ramas colaterales y sus ramas terminales. Finalmente, su territorio de vascularización. Vamos a incluir en el estudio de esta región infratemporal o pterigomaxilar los aspectos antes mencionados. Luego, en la región masseterina, vamos a estudiar la situación de esta región, los límites que presenta, su constitución anatómica. Vamos a estudiar al músculo massetero, la forma y la situación que tiene, sus inserciones, sus acciones. Vamos a estudiar la fascia masseterina y los vasos y nervios que presenta. Finalmente, en la parte correspondiente al nervio trigémino, vamos a estudiar el origen real y aparente de este par craneal. Vamos a estudiar las ramas que presenta. Dentro de estas nos vamos a dedicar especialmente al nervio maxilar y nervio mandibular, ya que el nervio oftálmico lo veremos con detalle en el tema de cavidad orbitaria. En el caso del nervio maxilar y el nervio mandibular, vamos a estudiar su origen, las relaciones que presenta, su trayecto, las ramas colaterales y terminales y el territorio de inervación. Finalmente nos vamos a dedicar en el acápite final a estudiar la anatomía funcional y aplicada del presente capítulo. Empecemos entonces con la región temporal. Tenemos que distinguir que en el cráneo existen paredes y un contenido. Las paredes del cráneo se dividen en 4 regiones. Vamos a encontrar una región epicraneal, una región temporal, una región auricular y una región mastoidea. El contenido de la cavidad craneal va a estar formado por el encéfalo y las meninges. Entonces, con este breve acápite, empecemos con la descripción de la región temporal. Veamos ahora la situación anatómica, los límites y la constitución anatómica de la región temporal. Empecemos por la situación anatómica. La región temporal va a estar situada inferior a la región epicraneal, superior a la región masseterina y parotídea y posterior a la región orbitaria. ¿Cuáles van a ser los límites que presenta la región temporal? Esto lo vamos a ver con más detalle en la parte correspondiente al esqueleto del cráneo, pero podemos señalar que hacia arriba está limitada por la línea temporal superior y hacia abajo por el arco cigomático. Con relación a la constitución anatómica, debemos decir que la región temporal
va a presentar una serie de planos de la superficie a la profundidad. Es así que encontramos en primer lugar la piel y el tejido celular subcutáneo. Luego encontramos a la aponeurosis epicraneal o galea aponeurótica. Por debajo de esta vamos a encontrar a la fascia temporal. Por debajo de la fascia temporal encontramos al músculo temporal. Y finalmente vamos a encontrar en la parte más profunda el plano esquelético. Empecemos entonces hablando del primer plano, que corresponde a la piel y el tejido celular subcutáneo. La piel va a presentar, especialmente en la parte superior, la presencia de pelos y va a recibir el nombre de cuero cabelludo. Vamos a encontrar luego que a nivel de lo que es el tejido celular subcutáneo, que lo podemos apreciar a este nivel, encontramos una serie de vasos y nervios. Vamos a encontrar a los vasos temporales superficiales, que los podemos ver acá a través de lo que es la galea aponeurótica. También vamos a encontrar al nervio aurículo temporal y algunas ramas del nervio facial. Y entonces esto va a corresponder al tejido celular subcutáneo, que se encuentra en estrecha conexión con la piel. Luego encontramos en el siguiente plano a la aponeurosis epicraneal. Podemos apreciar acá dos segmentos de esta aponeurosis epicraneal que ha sido seccionada. Esta aponeurosis epicraneal va a presentar, o va a dar, mejor dicho, inserción a los músculos auriculares anterior y superior, que ya han sido descritos en el capítulo correspondiente de los músculos de la mímica. Luego nos encontramos en el siguiente plano con la fascia temporal. Podemos apreciar acá la fascia temporal, que ha sido seccionada para poder apreciar al músculo temporal. Y podemos decir que esta fascia temporal se va a originar en la línea temporal superior. Va a ocupar el espacio entre las dos líneas temporales, se va a insertar en el espacio entre las dos líneas temporales, va a cubrir al músculo temporal y finalmente se va a insertar en la apófisis cigomática. Esta fascia temporal tiene un color blanco nacarado, es gruesa y resistente. La fascia temporal, junto con el plano esquelético, que es el plano más profundo, van a constituir la denominada celda temporal. Esta celda temporal va a contener al músculo temporal y a los vasos y nervios superficiales y profundos con los cuales se relaciona. Entonces esa es la disposición de estos elementos, los planos superficiales. El músculo temporal y el plano esquelético los veremos en las siguientes diapositivas. Veamos ahora el siguiente plano, que corresponde al músculo temporal. El músculo temporal, desde el punto de vista topográfico, va a ocupar la casi totalidad de la celda temporal, que, como habíamos dicho, se encuentra limitada superficialmente por la fascia temporal y profundamente por el plano esquelético de la fosa temporal. El músculo temporal va a presentar una serie de relaciones con vasos y nervios. Se va a relacionar profundamente con los vasos que corresponden a las arterias y venas temporales profundas anteriores y posteriores, que son ramas de la arteria y vena maxilar. También se va a relacionar con los nervios temporales profundos, anterior, medio y posterior, que se encuentran adosados al periósteo. Más adelante vamos a ver en una siguiente diapositiva la descripción de este músculo desde el punto de vista descriptivo o sistemático, al referirnos a los otros músculos masticadores, así como también la acción de este músculo. En este esquema, que nos muestra un corte frontal de la región temporal,
podemos apreciar las relaciones del músculo temporal y la fascia temporal, así como la región temporal en su conjunto. Podemos ver que en la parte profunda de la región temporal se va a corresponder con el encéfalo y las meninges. También podemos apreciar que por debajo de la región temporal se encuentra la región maseterina, representada a este nivel por el músculo macetero y su fascia, y por detrás de esta con la región parotídea, pudiendo apreciarse a este nivel el conducto parotídeo. También se puede apreciar los planos superficiales que ya los hemos mencionado con anterioridad y la relación que presenta el músculo temporal con la fascia temporal. Podemos ver que hacia arriba se encuentra adosada esta fascia al músculo y en la parte inferior va a estar separada la fascia del músculo temporal por una capa de tejido adiposo. Finalmente, el plano más profundo de la región temporal corresponde a la fosa temporal, que corresponde al plano esquelético de esta región. En esta imagen podemos apreciar los límites que ya habíamos mencionado al inicio del tema, y los límites de la región temporal van a estar dados hacia arriba por la línea temporal superior y hacia abajo por la apófisis cigomática. Recapitulando la constitución anatómica de la región temporal, podemos mencionar los planos superficiales y la fascia temporal. En esta foto de una disección podemos apreciar a la aponeurosis epicraneal y o galea aponeurótica. También podemos apreciar a la fascia temporal con su color característico blanco nacarado, y por debajo de esta podemos apreciar al músculo temporal. Entonces, estas son las características morfológicas que presentan estos elementos que constituyen la región temporal. Veamos ahora los músculos masticadores. Tenemos que señalar que desde el punto de vista descriptivo, los músculos de la cabeza se dividen en dos grupos. Por un lado tenemos los músculos masticadores y por otro lado los músculos de la mímica o faciales. Los músculos de la mímica o faciales ya han sido estudiados en el capítulo anterior. Entonces nos corresponde referirnos a los músculos masticadores. Los músculos masticadores son pares y laterales y van a existir 4 a cada lado. Tenemos al músculo temporal, al músculo pterigoideo lateral, el músculo pterigoideo medial y el macetero. El músculo temporal corresponde, como ya lo hemos mencionado, a la región temporal. Los músculos pterigoideos lateral y medial corresponden a la región infratemporal y finalmente el músculo macetero corresponde a la región maceterina. En este corte transversal de la cabeza que pasa a nivel del cuello de la mandíbula podemos apreciar la disposición y relaciones de 3 de los músculos masticadores. Es así que encontramos de afuera hacia adentro al músculo macetero, encontramos al pterigoideo lateral y encontramos al pterigoideo medial. Podemos apreciar que va a presentar relaciones con diferentes elementos anatómicos, tanto vasos y nervios y músculos de otra región. Vamos a encontrar a este nivel el nervio lingual, el nervio alveolar inferior. Vamos a apreciar a este nivel la arteria maxilar, que puede atravesar o pasar por debajo del músculo pterigoideo lateral. También encontramos relaciones que presentan especialmente el músculo pterigoideo medial a nivel de lo que es la fosa pterigoidea con los músculos del velo del paladar. ¿Sí? Entonces, este esquema, este corte transversal de la cabeza nos sirve para ver la disposición de los músculos y sus relaciones. El músculo temporal se va a insertar en las paredes de la celda temporal. Como habíamos mencionado, la celda temporal está formada superficialmente por la fascia temporal y profundamente por la fosa temporal. Se va a insertar en la prácticamente totalidad de la
de la fosa temporal, pero va a iniciar hacia arriba a nivel de lo que es la línea temporal inferior, porque como habíamos mencionado anteriormente, el espacio entre la línea temporal superior y la línea temporal inferior va a dar inserción a la fascia temporal. Con relación a la fascia temporal, se va a insertar especialmente en la mitad superior de la cara profunda de la fascia temporal, porque en la parte inferior la cara profunda de esta fascia está separada del músculo temporal por una capa de tejido adiposo. Finalmente podemos señalar que las fibras del músculo temporal convergen y van a formar una lámina tendinosa que podemos apreciar a este nivel, para terminar insertándose a nivel de la apófisis coronoides. La acción de este músculo la veremos en conjunto al referirnos a la acción de los músculos masticadores. En esta imagen de una disección del músculo temporal podemos apreciar la disposición que presenta a nivel de la fosa temporal. Podemos ver las líneas temporales superior e inferior que están libres de inserción del músculo, ya que corresponden a la fascia temporal. También podemos apreciar las fibras que convergen hacia la apófisis coronoides, que se encuentra por debajo de la apófisis cigomática, y podemos apreciar también la disposición de las fibras musculares y tendinosas de este músculo. Veamos ahora la región maseterina. Debemos señalar inicialmente que en la cabeza existen dos grandes regiones. Por un lado tenemos el cráneo y por otro lado la cara. En la cara existen una serie de regiones desde el punto de vista topográfico, y dentro de estas regiones encontramos dos que las vamos a analizar a continuación. Por un lado la región maseterina y por otro lado la región infratemporal. La región maseterina se va a encontrar en la parte lateral de la cara. Se va a encontrar por debajo de la región temporal, por detrás de la región de la mejilla y por delante de la región parotídea. Sus límites van a ser los siguientes. Hacia arriba se va a encontrar el arco cigomático, hacia abajo el borde inferior de la mandíbula, hacia adelante el borde anterior del macetero y hacia atrás el borde posterior de la mandíbula. Podemos también mencionar que va a presentar una constitución anatómica, la cual va a estar constituida por una serie de planos que de la superficie a la profundidad van a ser, en primer lugar, la piel. Debajo encontramos el panículo adiposo y una fascia superficialis. Vamos a encontrar debajo de esto el tejido celular subcutáneo. Este tejido celular subcutáneo va a presentar una serie de vasos y nervios. Vamos a encontrar a este nivel la arteria transversa de la cara, que se encuentra en la imagen a este nivel. Vamos a encontrar ramos del nervio facial, ¿no? Las ramas terminales, entre ellas la rama temporofacial. También vamos a encontrar hacia la parte posterior la parótida y su prolongación macetérica. Por debajo de lo que es el tejido celular subcutáneo nos encontramos con la fascia maceterina. La fascia maceterina va a cubrir al músculo macetero que se encuentra por debajo y se va a relacionar hacia atrás y va a estar cubierta hacia atrás por la prolongación macetérica de la parótida y la propia glándula parótida. Vamos a apreciar que en un desdoblamiento de esta fascia maceterina se va a encontrar el denominado conducto parótido. Este conducto parótido se encuentra en una línea de proyección que se dirige desde lo que es el trago hacia el borde inferior del ala de la nariz. Entonces estas van a ser las relaciones que presenta, y claro, por debajo se va a encontrar el músculo macetero, que profundamente se relaciona con el plano óseo de la mandíbula principalmente. Entonces encontramos la disposición de la región maceterina
y las relaciones que presenta. Finalmente podemos señalar que a nivel por delante de lo que es el músculo macetero se encuentran los vasos faciales, tanto la arteria facial como la vena facial, así como el cuerpo adiposo de la mejilla, el cual va a rodear el conducto parótido. El músculo macetero. El músculo macetero se encuentra contenido en la celda maceterina. La celda maceterina va a presentar una pared superficial constituida por la fascia maceterina y una pared profunda constituida por la cara lateral de la rama de la mandíbula. De acuerdo a Winslow, el músculo macetero va a presentar tres fascículos que son superficial, medio y profundo. En cuanto a sus inserciones, podemos señalar que se va a dirigir desde lo que es el arco cigomático, especialmente su borde inferior, hacia la cara lateral de la rama de la mandíbula. Podemos apreciar aquí el fascículo medio y el fascículo superficial descrito por Winslow. La acción de este músculo la veremos en conjunto con la acción de los músculos masticadores. En esta imagen de una disección del músculo macetero podemos apreciar las características morfológicas que presenta el músculo macetero. Podemos apreciar las fibras carnosas, las fibras tendinosas principalmente hacia arriba, su inserción a nivel de lo que es el arco cigomático. Podemos apreciar también los fascículos descritos por Winslow. También se tiene hacia arriba el músculo temporal, que profundamente se relaciona con lo que es el músculo macetero. Hacia adelante en la región de la mejilla encontramos al músculo bucinador y hacia atrás en la región parótida nos vamos a encontrar con la articulación temporomandibular, la cual ha sido seccionada. En este esquema tenemos un corte frontal de la región maceterina. Es así que podemos apreciar al músculo macetero, la fascia maceterina, que va a contener en su desdoblamiento el conducto parotídeo. También podemos apreciar los planos superficiales, donde se va a encontrar la piel, el panículo adiposo, la fascia superficialis, el tejido celular subcutáneo, los vasos que se encuentran a este nivel. Tenemos a la arteria transversa de la cara, ramas del nervio facial. Podemos apreciar también las relaciones que presenta con la región temporal. Tenemos a este nivel el músculo temporal y su tendón, y por dentro vemos las relaciones que presenta la región maceterina con la región infratemporal. Podemos apreciar acá los músculos pterigoideos medial y lateral, que se encuentran profundamente situados, así como una prolongación del cuerpo adiposo de la mejilla que corresponde a este nivel. Entonces, estas son las relaciones que va a presentar la región maceterina en un corte frontal. La región infratemporal, al igual que la región maceterina, se encuentran en la parte lateral de la cara. La región infratemporal se va a encontrar situada por dentro de la región maceterina y va a contener una serie de elementos importantes, entre los que podemos señalar los músculos pterigoideos medial y lateral, la fascia interpterigoidea, los vasos maxilares, tanto la arteria maxilar como la vena maxilar, y también va a contener al nervio maxilar y al nervio mandibular, así como sus ramas colaterales y terminales, que van a ser estudiadas en la parte correspondiente al nervio trigémino. Vamos a hacer un breve repaso de la parte ósea que corresponde a la fosa infratemporal, para luego ver las paredes de la región infratemporal. La fosa infratemporal se ha estudiado en el tema huesos de la cara y cráneo en general. La fosa infratemporal, para su estudio, presenta la forma de una pirámide triangular. Va a presentar una pared anterior, una pared superior y una pared medial. La pared anterior corresponde a la tuberosidad del maxilar. La pared superior corresponde a la parte horizontal del ala mayor del esfenoides, mientras que la pared medial corresponde a la lámina lateral
de la apófisis pterigoides. El vértice se va a encontrar en la unión de las tres caras en la parte superior, en el extremo superior de la apófisis pterigoides. Mientras que por su base, la fosa infratemporal va a comunicar con el exterior, se abre al exterior por su base. Tenemos que señalar que entre la apófisis pterigoides y la tuberosidad del maxilar va a existir una fisura que recibe el nombre de fisura pterigomaxilar. La fisura pterigomaxilar va a dar acceso a un divertículo de la fosa infratemporal que recibe el nombre de fosa pterigopalatina o trasfondo. Esta fosa pterigopalatina o trasfondo tiene la forma de una pirámide cuadrangular. Va a presentar, por tanto, una pared anterior, una pared posterior, una pared lateral, que en realidad es una fisura, y una pared medial. También va a presentar una base superior y un vértice inferior. La pared anterior corresponde a la tuberosidad del maxilar. La pared posterior corresponde a la cara anterior de la apófisis pterigoides. La pared medial corresponde a la lámina perpendicular del palatino, específicamente al segmento interpterigo maxilar de la cara lateral de esta lámina vertical del palatino. Finalmente, por la pared lateral se va a abrir y va a comunicar con la fosa infratemporal. La base va a corresponder a la raíz del ala mayor del esfenoides, mientras que el vértice corresponde a la articulación entre la tuberosidad del maxilar y la apófisis piramidal del palatino. En esta imagen de una pieza ósea se puede apreciar la fosa pterigopalatina, gracias a que se ha resecado gran parte de la apófisis cigomático-piramidal del maxilar y se ha resecado parte de lo que es el ala mayor del esfenoides. Podemos apreciar entonces la disposición de la fosa pterigopalatina y en su pared medial, en la parte superior, podemos apreciar el agujero esfenopalatino. Entonces es muy importante la disposición que va a presentar el trasfondo de la fosa infratemporal para el estudio de los elementos que va a contener. Luego de haber realizado el recuerdo de la parte ósea que corresponde a la fosa infratemporal, vamos a estudiar la constitución anatómica de la región infratemporal. Y podemos decir que en su constitución anatómica, la región infratemporal va a presentar paredes y un contenido. ¿Cuáles van a ser las paredes de la región infratemporal? Vamos a encontrar las siguientes paredes. Una pared lateral que va a corresponder a la cara medial de la rama de la mandíbula, ¿sí? Que no se aprecia en la imagen. Esa va a constituir la pared lateral o base de la región infratemporal. Esta región infratemporal va a presentar la forma de una pirámide triangular y esta pared lateral corresponde a su base. Luego vamos a encontrar una pared anterior, una pared superior y una pared medial. La pared anterior va a estar constituida hacia arriba por la tuberosidad del maxilar y hacia abajo va a presentar o va a estar conformada por el denominado rafe pterigomandibular, también denominado aponeurosis buccinatofaringea. Este rafe pterigomandibular va a separar las inserciones del músculo bucinador que se encuentra hacia adelante y del músculo constrictor superior de la faringe que se encuentra por detrás. Luego encontramos una pared superior. La pared superior está formada por la parte horizontal del ala mayor del esfenoides, de su cara exocraneal. Esta parte horizontal va a estar separada de la fosa temporal por la denominada cresta infratemporal.
infratemporal. Luego tenemos la cara medial o pared medial. La pared medial va a estar constituida por la apófisis pterigoides. Su lámina lateral separa las inserciones de los músculos pterigoideos lateral que se encuentra por fuera y pterigoideo medial que se encuentra por dentro, mientras que la lámina medial va a estar en relación con la faringe. Podemos apreciar que el vértice va a corresponder finalmente en la descripción de las paredes de esta región infratemporal. Podemos señalar que el vértice va a corresponder a la unión de las tres paredes. Vamos a encontrar en el fondo de esta región infratemporal una fisura que se encuentra entre la apófisis pterigoides y la tuberosidad del maxilar, que recibe el nombre de fisura pterigomaxilar, la cual va a dar acceso a un divertículo de esta región, de la región infratemporal. Este divertículo recibe el nombre de trasfondo. El trasfondo va a presentar la forma de una pirámide cuadrangular. Va a presentar una pared anterior, una posterior, una lateral que en realidad va a ser una fisura, la fisura pterigomaxilar, y finalmente una pared medial. Hacia arriba va a presentar una base superior y hacia abajo un vértice que es inferior. La pared anterior corresponde a la tuberosidad del maxilar, la pared posterior a la cara anterior de la apófisis pterigoides, la pared lateral, que en realidad no es tal, sino es una fisura, corresponde a la fisura pterigomaxilar. La pared medial corresponde a la lámina perpendicular del palatino, al segmento interpterigomaxilar, que va a presentar en la parte superior el agujero esfenopalatino que comunica esta región con las fosas nasales. Luego vamos a encontrar una base que corresponde a la raíz del ala mayor del esfenoides y un vértice que corresponde a la articulación entre la tuberosidad del maxilar y la apófisis piramidal del palatino. En una siguiente diapositiva vamos a ver el contenido de esta región infratemporal. Veamos ahora el contenido de la región infratemporal. Para hablar del contenido de la región infratemporal tenemos que señalar que existe una fascia denominada fascia interpterigoidea, que la podemos apreciar en la imagen, que nos va a dividir la región infratemporal en una celda medial y una celda lateral. La celda medial va a tener como contenido al músculo pterigoideo medial, mientras que la celda lateral va a contener al músculo pterigoideo lateral, a los vasos maxilares, a la arteria maxilar y a la vena maxilar, así como los nervios maxilar y mandibular, que van a presentar a este nivel sus ramas. Vamos a ver ahora las inserciones de los músculos pterigoideos. Los músculos pterigoideos son a cada lado dos. Tenemos por un lado el músculo pterigoideo lateral y por otro lado el músculo pterigoideo medial. El pterigoideo medial va a tener un origen a través de dos cabezas, una esfenoidal y otra pterigoidea. La cabeza esfenoidal se va a originar principalmente de la parte horizontal de la cara exocraneal de las alas mayores del esfenoides, mientras que la cabeza pterigoidea se origina de la cara lateral de la lámina lateral de la apófisis pterigoides. El cuerpo muscular se va a dirigir hacia atrás y va a terminar insertándose en la fosa del cuello de la mandíbula. Por otro lado tenemos el pterigoideo medial. El pterigoideo medial se va a originar principalmente de la fosa pterigoidea, que se encuentra entre las láminas medial y lateral de la apófisis pterigoides. También va a tener origen en la apófisis piramidal del palatino y
en la tuberosidad del maxilar. Las fibras se dirigen hacia abajo y hacia atrás y van a terminar insertándose en la cara medial de la rama de la mandíbula. En esta imagen de una disección podemos apreciar la forma, situación y trayecto de los músculos pterigoideos. Para poder observar a los músculos pterigoideos se ha resecado parte de la rama de la mandíbula, se ha resecado el arco cigomático y también el tendón del músculo temporal. Es así que podemos apreciar al músculo pterigoideo lateral, su cabeza esfenoidal o superior, su cabeza inferior o pterigoidea, y cómo las fibras se dirigen hacia atrás y hacia afuera, hacia la fosa del cuello de la mandíbula. Por debajo del pterigoideo lateral podemos apreciar al pterigoideo medial, que se dirige desde la cara medial de la rama de la mandíbula hacia la fosa pterigoidea. Continuamos viendo las relaciones de los músculos pterigoideos. En esta imagen de una disección cadavérica tenemos una imagen, una vista inferior, donde podemos apreciar a los músculos pterigoideos medial y lateral y las relaciones que van a presentar con los músculos tensor y elevador del velo del paladar. Entonces, es muy importante tener en cuenta las relaciones que presentan estos músculos pterigoideos con los músculos tensor y elevador del velo del paladar y el velo del paladar en su conjunto. Veamos ahora la fascia interpterigoidea. Los músculos pterigoideo medial y pterigoideo lateral están separados por la fascia interpterigoidea que podemos apreciar en la imagen. Esta fascia interpterigoidea tiene una forma cuadrilateral. Se va a dirigir hacia abajo y hacia afuera, como podemos apreciar en la imagen. Va a presentar un borde superior, un borde inferior, un borde anterior y un borde posterior. El borde superior se va a insertar en la fisura petrotímpano-escamosa y en el reborde medial del agujero oval, que podemos apreciar a este nivel. El borde inferior se va a insertar en la cara medial de la rama de la mandíbula por encima de las inserciones del pterigoideo medial. El borde anterior se va a unir al borde posterior de la lámina lateral de la apófisis pterigoides, mientras que su borde posterior va a ser libre y va a constituir a este nivel el ligamento esfenomandibular. El borde posterior libre de la fascia interpterigoidea va a limitar junto con el cuello de la mandíbula el denominado ojal retrocondileo. El ojal retrocondileo va a dar paso a los vasos maxilares, a la arteria maxilar, a la vena maxilar y también al nervio aurículo temporal. También tenemos que señalar que el aspecto que va a presentar la fascia interpterigoidea no va a ser el mismo. Va a presentar dos partes relacionadas con su aspecto y su espesor. Una parte anterior que va a ser delgada y que en la parte superior va a estar perforada por una serie de orificios que va a recibir por tanto el nombre de zona cribosa. Esta zona cribosa va a estar atravesada por vasos y nervios musculares. La parte posterior va a corresponder al denominado ligamento esfenomandibular. Finalmente tenemos que señalar que por fuera de la fascia interpterigoidea existe otra fascia denominada fascia pterigo-temporomandibular. Esta fascia pterigo-temporomandibular tiene como característica importante su borde superior, que se va a encontrar a este nivel. El borde superior de la fascia pterigo-temporomandibular va a ser libre y engrosado, constituyendo el denominado ligamento innominado. Este ligamento innominado, junto con la parte
cercana de la base del cráneo van a limitar el denominado poro crotafítico bucinatorio de Hirtel. Como habíamos señalado, la fascia interpterigoidea no tiene el mismo espesor y aspecto. Podemos apreciar a este nivel la fascia interpterigoidea y habíamos señalado que la parte anterior iba a ser delgada y hacia arriba iba a presentar la zona cribosa, mientras que la parte posterior que estamos viendo acá va a ser de un color blanco nacarado, va a ser gruesa y resistente y va a recibir el nombre de ligamento esfenomandibular. Ahora bien, el ligamento esfenomandibular no tiene el mismo espesor ni las mismas características. Va a presentar dos partes, una parte anterior o ligamento esfenomandibular propiamente dicho, que proviene de la espina del esfenoides, y una parte posterior denominada ligamento tímpano-mandibular, el cual se origina de la fisura petrotímpano-escamosa. Entonces, esa es la disposición que presenta esta parte posterior. Asimismo, el borde posterior libre va a limitar con el cuello de la mandíbula, como se había mencionado, el ojal retrocondyle. Vamos a ver ahora la acción de los músculos masticadores. Los músculos masticadores dan a la mandíbula movimientos de elevación, propulsión, retropulsión y lateralidad, también denominada diducción. Los músculos temporal, macetero y pterigoideo medial son elevadores de la mandíbula. Ahora bien, la contracción de un solo pterigoideo lateral va a producir un movimiento de lateralidad o diducción, mientras que la contracción simultánea de los dos pterigoideos laterales va a determinar la propulsión de la arcada dentaria inferior. Vamos a ver ahora las relaciones y ramas de la arteria maxilar. La arteria maxilar es la rama terminal de la arteria carótida externa, juntamente con la arteria temporal superficial. La arteria maxilar se introduce en la región infratemporal y va a tener relaciones a este nivel con el músculo pterigoideo lateral, existiendo dos variaciones. Puede presentarse, por un lado, por debajo del músculo pterigoideo lateral o en otros casos entre los dos fascículos de este músculo. La arteria maxilar va a dar una serie de ramas que se van a conformar en grupos. Tenemos el primer grupo, que está conformado por la arteria timpánica, que va a llegar a la cavidad timpánica por la fisura petrotimpánica. Tenemos a la arteria meningia media, que ingresa a la cavidad craneal por el agujero espinoso. Luego tenemos a la arteria meningia menor o accesoria, que llega a la cavidad craneal por el agujero oval. En un segundo grupo vamos a encontrar, podemos apreciar acá, a la arteria alveolar inferior, que se introduce en el conducto mandibular junto con el nervio alveolar inferior. Luego encontramos a la arteria maceterina, que se dirige al músculo macetero. Encontramos a la arteria temporal profunda posterior y finalmente a las arterias pterigoideas, que se dirigen a los músculos pterigoideos. Luego vamos a encontrar un tercer grupo que está conformado por la arteria bucal, que se ramifica sobre el músculo bucinador y va a irrigar los tegumentos de la mejilla. Vamos a encontrar a la arteria temporal profunda anterior, que se introduce en la cara profunda del músculo temporal. Luego encontramos a la arteria alveolar, que la podemos apreciar a este nivel. Y finalmente en este grupo encontramos a la arteria infraorbitaria, que se introduce en el conducto infraorbitario. Finalmente tenemos un cuarto grupo que va a dar ramas a nivel de lo que es el trasfondo de la fosa infratemporal, y es así que vamos a encontrar a la arteria palatina descendente, que se va a introducir en el conducto palatino mayor. Luego encontramos a la arteria del conducto pterigoideo, que se introduce en el conducto pterigoideo y va a terminar a nivel de lo que es la mucosa de la bóveda de la faringe.
Y la última arteria de este cuarto grupo va a ser la arteria pterigopalatina, que es una rama muy delgada que se ramifica en la mucosa de la bóveda de la faringe. Finalmente tenemos la arteria esfenopalatina, que se va a dirigir a través del agujero esfenopalatino para ingresar en la cavidad nasal, donde va a dar dos ramas, una medial y lateral, que se ramifican en las paredes lateral y en el tabique de las fosas nasales. En esta imagen vamos a ver las relaciones y algunas ramas de la arteria maxilar. Podemos ver a este nivel la arteria carótida externa, que va a dar origen por un lado en sus ramas terminales a la arteria maxilar, que se encuentra en la región infratemporal, y por otro lado a la arteria temporal superficial, que se va a dirigir a la región temporal y a la región epicraneal. Podemos apreciar las relaciones de la arteria maxilar a nivel de la región infratemporal. Va a presentar relaciones con el músculo pterigoideo lateral. Puede seguir su borde inferior, puede atravesar en medio de los fascículos de este músculo y va a dar una serie de ramas. Podemos encontrar acá las arterias temporales profundas. Podemos ver también a este nivel a la arteria alveolar inferior. En esta imagen de una disección cadavérica vamos a ver las relaciones y algunas ramas de la arteria maxilar. En esta pieza cadavérica se ha seccionado el tendón del temporal, del músculo temporal, y la rama de la mandíbula. Como podemos apreciar, se ha seccionado parte de la rama de la mandíbula y se puede apreciar el conducto alveolar inferior. Entonces, la arteria maxilar se va a dirigir y va a tener relación con el músculo pterigoideo lateral. Existen dos variedades de la arteria maxilar, uno que se encuentra por debajo y otra que va a atravesar el músculo pterigoideo lateral. Podemos apreciar también algunas ramas. Vamos a encontrar a la arteria temporal profunda anterior, la arteria temporal profunda posterior. Podemos apreciar a este nivel a la arteria alveolar inferior junto con el nervio alveolar inferior, que se introducen en el conducto del mismo nombre. Podemos apreciar a este nivel a la arteria bucal junto con el nervio bucal. También podemos apreciar a la arteria esfenopalatina, que se dirige hacia el agujero esfenopalatino, y a este nivel podemos apreciar a la arteria alveolar. Entonces, estas son algunas de las ramas que vamos a poder encontrar en la imagen que estamos observando. Veamos ahora la vena maxilar. La vena maxilar se origina de la vena esfenopalatina. En el trayecto que va a presentar pueden existir dos disposiciones. Por un lado, en la primera disposición, la vena maxilar va a conservar su individualidad, recibiendo las colaterales en un tronco colector. Se va a encontrar inferior a la arteria maxilar, va a atravesar el ojal retrocondíleo, se va a unir a la vena temporal superficial para conformar la vena yugular externa. En la segunda disposición, la vena maxilar va a formar dos plexos venosos. Tenemos un plexo alveolar y un plexo pterigoideo. El plexo alveolar se va a encontrar a nivel de la tuberosidad del maxilar, mientras que el plexo pterigoideo va a rodear ambas caras del músculo pterigoideo lateral. Luego se va a reconstituir formando la vena maxilar, que se va a unir a la vena temporal superficial luego de haber atravesado el ojal retrocondíleo para formar la vena yugular externa, al igual que en la otra disposición. La última parte que vamos a ver ahora en el tema de hoy es el nervio trigémino. Vamos a estudiar el origen real, el origen aparente de este nervio, que ya se ha llevado en el rote de neuroanatomía. También vamos a ver las ramas que se originan de este nervio trigémino. Tenemos tres elementos, como su nombre indica, que son el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular.
El nervio oftálmico se va a ver con detalle en el tema de cavidad orbitaria, por las relaciones que presenta con el globo ocular y los elementos que pertenecen al aparato visual. También vamos a ver las ramas colaterales y terminales que se han mencionado, y se va a hacer un estudio de la anatomía funcional del nervio trigémino. El nervio trigémino es un nervio mixto, por tanto va a presentar, en lo que se refiere al origen real, un origen sensitivo y un origen motor. Veamos el origen sensitivo. Las fibras nerviosas sensitivas se van a originar del ganglio trigeminal, también denominado de Gasser o semilunar, que se va a encontrar en la porción petrosa del temporal, en un desdoblamiento de la dura madre que recibe el nombre de Cavum de Meckel. Las fibras sensitivas van a penetrar en el neuroeje y van a terminar en una columna gris que se extiende a lo largo del bulbo raquídeo y del puente. Esta columna gris recibe el nombre de núcleo sensitivo del trigémino y va a prolongar en el bulbo y en el puente la cabeza del asta posterior de la sustancia gris de la médula espinal. Veamos ahora el origen motor. Las fibras motoras van a nacer de células que se encuentran en dos núcleos masticadores. El núcleo principal, que se encuentra situado en la formación reticular gris del puente, y un núcleo accesorio que se encuentra superiormente al anteriormente mencionado en el mesencéfalo. En esta imagen tenemos el origen aparente del nervio trigémino. Podemos apreciar la cara anterior del tallo cerebral, donde encontramos el bulbo raquídeo, el puente, el mesencéfalo. En la parte que corresponde al puente va a presentar una cara anterior y caras laterales. En la unión entre la cara anterior y las caras laterales del puente vamos a poder ver la emergencia de la raíz sensitiva, y también encontramos la raíz motora. La raíz sensitiva es sumamente gruesa, mientras que la raíz motora es delgada. Entonces este nivel, la unión de la cara anterior y las caras laterales del puente o protuberancia anular, va a corresponder al origen aparente del nervio trigémino. Vamos a ver ahora las relaciones del nervio trigémino en la cavidad craneal. Desde su origen a nivel del puente, las fibras de la raíz motora y sensitiva se van a dirigir hacia adelante, se van a encontrar entre el pedúnculo cerebeloso medio y la parte petrosa del temporal. Al acercarse a la parte petrosa del temporal, las fibras se van a expandir en una especie de abanico, formando el plexo triangular, el cual va a continuarse con el denominado ganglio trigeminal o ganglio de Gasser, que se encuentra situado en un desdoblamiento de la dura madre que recibe el nombre de Cavum de Meckel, que, como podemos ver en la imagen, ha sido seccionado para poder apreciar este ganglio trigeminal o ganglio de Gasser. El ganglio trigeminal o de Gasser va a ser aplanado, va a presentar una cara superior que está íntimamente adherida a lo que es la dura madre, una cara inferior que se va a relacionar con la raíz motora del trigémino, va a presentar un borde posteromedial que se relaciona con las raíces motora y sensitiva, y va a presentar un borde anterolateral que va a dar origen a las ramas terminales, que son el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular. En esta imagen podemos apreciar las relaciones del nervio trigémino en la cavidad craneal. Vamos a ver las relaciones que presenta con los diferentes pares craneales. Podemos encontrar el primer par craneal,
que a este nivel está representado por lo que es la cinta olfatoria, el bulbo olfatorio, del cual se van a originar los filetes del nervio olfatorio, que van a atravesar la lámina cribosa del etmoides. Nos encontramos con el nervio óptico, vamos a encontrar a este nivel el tercer par craneal, que corresponde al motor ocular común, oculomotor. A este nivel, a los lados del frenillo del velo medular, encontramos al cuarto par denominado nervio patético troclear, y por debajo y por detrás encontramos al nervio trigémino, que se va a encontrar entre el pedúnculo cerebeloso medio y la parte petrosa del temporal. Podemos ver cómo la raíz sensitiva y motora se están introduciendo bajo la dura madre a nivel de la fosa del ganglio de Gasser, en el denominado cavum de Meckel. En esta imagen podemos ver las relaciones de las ramas del nervio trigémino. Tenemos a este nivel el ganglio trigeminal o ganglio de Gasser. A nivel de la fosa del ganglio de Gasser, el cavum de Meckel ha sido seccionado. Podemos ver aquí parte de lo que es la dura madre que formaba esta cavidad, y vemos las ramas del nervio trigémino. Podemos apreciar acá el nervio oftálmico, que en el extremo anterior del seno cavernoso se va a dividir en sus ramas terminales. Podemos apreciar al nervio maxilar, que se introduce al agujero redondo, y podemos ver al nervio mandibular, que se introduce al agujero oval. Como habíamos señalado anteriormente, el nervio oftálmico se va a estudiar en detalle en la cavidad orbitaria, junto con el globo ocular y sus anexos. Podemos señalar que el nervio oftálmico se va a encontrar en el espesor de la pared del seno cavernoso. El seno cavernoso es un desdoblamiento de la dura madre, es un conducto osteofibroso que está formado por una parte por un canal que se encuentra en la cara lateral del esfenoides y por otro lado por la dura madre. En la pared lateral de este seno cavernoso vamos a ver que existe un desdoblamiento donde vamos a encontrar al nervio oculomotor, al nervio troclear y al nervio oftálmico. En el interior de lo que es el seno cavernoso vamos a encontrar a la arteria carótida interna y al nervio abducens. También podemos apreciar que por debajo del seno cavernoso se va a encontrar el nervio maxilar, ¿no? Entonces podemos apreciar las relaciones que existen entre estos diferentes elementos anatómicos. Vamos a ver ahora el nervio maxilar. El nervio maxilar es un nervio sensitivo, al igual que el nervio oftálmico. Desde su origen en el ganglio trigeminal, a nivel del borde anterolateral de este ganglio trigeminal, el nervio maxilar se va a dirigir hacia adelante, va a atravesar el agujero redondo y va a cambiar de dirección para dirigirse hacia el trasfondo. Una vez que sale del trasfondo, va a cambiar nuevamente de dirección para introducirse al conducto infraorbitario. Va a salir a nivel de la parte que corresponde a la fosa canina, a nivel del agujero infraorbitario, y va a dar sus ramas terminales, que son ascendentes, descendentes y mediales. Las ramas ascendentes se denominan palpebrales, las ramas descendentes labiales y las ramas mediales nasales. Vamos a ver ahora las ramas colaterales del nervio maxilar. El nervio maxilar va a dar 6 ramas colaterales. Va a dar un ramo meningio en la cavidad craneal, que se va a distribuir en la dura madre adyacente. Va a dar un ramo cigomático, que lo podemos apreciar acá, que se va a unir con el nervio lagrimal, formando un asa del que se desprenden filetes para la glándula lagrimal. También a este nivel se va a originar el nervio temporocigomático. Luego encontramos al nervio ptérigo palatino. Este nervio ptérigo palatino se origina a nivel de lo que es el trasfondo y va a estar íntimamente unido al ganglio ptérigo palatino. Por debajo del ganglio ptérigo palatino va a dar una serie de ramos terminales, entre los que se encuentran los ramos orbitarios, los ramos nasales, el nervio nasopalatino, el nervio faríngeo, el nervio palatino mayor y los nervios palatinos menores.
Podemos apreciar acá el nervio nasopalatino. El nervio nasopalatino se introduce en el agujero esfenopalatino, se dirige a la cavidad nasal, va a atravesar el conducto incisivo y va a terminar en la parte anterior que corresponde al paladar duro. Podemos apreciar también acá el nervio palatino mayor. Este nervio palatino mayor se introduce en el conducto palatino mayor y va a terminar inervando lo que es el paladar duro, principalmente. Otro de los ramas colaterales que va a presentar el nervio maxilar va a ser el ramo alveolar. En realidad existen tres ramos alveolares superiores, que son anterior, medio y posterior. Estos ramos alveolares superiores van a formar un plexo dentario superior que va a dar ramas nerviosas a las raíces de los dientes de la arcada superior, especialmente a los molares superiores, también al maxilar y a la mucosa del seno maxilar. Veamos ahora el nervio mandibular. El nervio mandibular es un nervio sensitivo motor que va a salir del cráneo por el agujero oval. Va a dar una rama colateral, que es un ramo meningio, y ramas terminales. Las ramas terminales se van a dividir en dos troncos, un tronco anterior y un tronco posterior. En esta imagen vamos a ver las ramas del tronco anterior. Van a existir tres ramas en este tronco anterior. Este tronco anterior se va a dirigir lateralmente, va a atravesar el poro glotafítico bucinatorio de Hirtel, que está formado por el reborde lateral del agujero oval y el ligamento innominado. Ahora estas tres ramas del tronco terminal anterior van a ser un tronco temporobucal o un nervio temporobucal, un nervio temporal profundo medio y un nervio temporomaceterino. El nervio temporobucal va a atravesar generalmente entre los dos fascículos del músculo pterigoideo lateral y se va a dividir en una rama ascendente y descendente. La rama ascendente recibe el nombre de nervio temporal profundo anterior, que se va a introducir en la cara profunda del músculo temporal. El ramo descendente recibe el nombre de nervio bucal. Este nervio bucal se va a encontrar sobre el músculo bucinador y va a terminar inervando la piel de la mejilla. El nervio temporal profundo medio se dirige hacia arriba, va a emerger por encima del músculo pterigoideo lateral y se va a dirigir a la cara profunda del músculo temporal. Finalmente, el nervio temporomaceterino se divide en una rama ascendente, que es el nervio temporal profundo posterior, que termina en la cara profunda del músculo temporal, y en una rama descendente maceterina, que va a atravesar la escotadura mandibular para terminar en el músculo macetero. Veamos ahora los ramos del tronco terminal posterior del nervio mandibular. El tronco terminal posterior se va a dividir en cuatro ramos. Vamos a encontrar el tronco común de los nervios pterigoideo medial, tensor del velo del paladar y tensor del tímpano. El nervio auriculotemporal, el nervio alveolar inferior y el nervio lingual. El tronco común va a dar inervación a los músculos pterigoideo medial, tensor del velo del paladar y tensor del tímpano. El nervio auriculotemporal se va a dirigir lateralmente, va a atravesar el ojal retrocondíleo y va a ascender por la pared lateral del cráneo, por delante del conducto auditivo externo y del pabellón auricular, junto con la arteria temporal superficial y la vena temporal superficial. El nervio alveolar inferior se dirige hacia abajo, da una rama colateral importante, que es el nervio del músculo miloioideo, se va a introducir en el conducto alveolar inferior o conducto mandibular y va a formar un plexo alveolar inferior que va a dar ramas a las raíces de los dientes de la arcada inferior. Finalmente tenemos al nervio lingual. El nervio lingual va a presentar un poco por debajo de su origen la comunicación con la cuerda del tímpano. En el capítulo de cavidad bucal y lengua se va a ver la importancia de esta anastomosis. El nervio lingual va a descender
se va a dirigir hacia abajo y hacia adelante, va a rodear, se va a relacionar con el conducto submandibular y va a terminar inervando la mucosa lingual por delante del surco terminal. Podemos apreciar en esta imagen el territorio sensitivo del nervio trigémino. Las tres ramas del nervio trigémino tienen un territorio sensitivo. El nervio oftálmico va a corresponder a la parte superior, corresponde a la región de los párpados, la parte de la nariz. El nervio maxilar va a corresponder en su territorio parte de la cara, de la superficie de la cara y el labio superior, mientras que el nervio mandibular va a tener un territorio sensitivo un poco más extenso y que abarca el labio inferior, la parte del mentón, menos el ángulo de la mandíbula, que va a corresponder a las ramas cervicales, como podemos apreciar en la imagen. Veamos para terminar ahora la anatomía aplicada del presente tema. Vamos a ver ahora la anatomía funcional y aplicada. Existen una serie de problemas o patologías que pueden afectar tanto al trigémino, a los músculos masticadores y a los vasos. Podemos señalar con relación al trigémino, una patología frecuente es la neuralgia del trigémino, que es un trastorno que se caracteriza por un dolor crónico que va a afectar a este nervio, que como sabemos transmite las sensaciones sensitivas del rostro al encéfalo. Una estimulación leve del rostro va a desencadenar un dolor repentino que tiene generalmente un carácter insoportable. Otra patología que puede presentarse es el trismus, que es un problema que consiste en la contracción de los músculos masticadores, lo cual se va a manifestar en una dificultad para la apertura del orificio bucal. Este trastorno presenta diferentes causas. Finalmente, con relación a las ramas arteriales que corresponden a las colaterales y terminales de la arteria maxilar, pueden estar relacionadas con trastornos oclusivos, hemorrágicos o algésicos dependiendo del nivel anatómico en el que se presente el problema. Una rama generalmente implicada en este tipo de trastornos es la arteria meningia media.